Buen día. A continuación, les vamos a explicar sobre la tarea 3 de morfofisiología del aparato locomotor del curso Introducción a la Morfofisiología. Los integrantes de este grupo son Yuri Campos Briceño, Omar Arenas Ortiz, Hugo Lancheros y mi persona, Irlena Amparo Shah. Bueno, estos son los temas, la forma en que los vamos a presentar. Entonces, los componentes del casco los presentará Omar Arenas, Hugo presentará la conversión del músculo en carne, Yuri presentará las diferencias de locomoción de las especies y mi persona los puntos óseos palpables. Bueno, a continuación entonces los puntos óseos palpables. Entonces, tenemos las costillas que se encuentran en esta zona entre las vértebras del dorso y el esternón del animal. Suelen ser huesos planos y largos. Y normalmente se notan 5 huesos o 4, sobre todo en animales delgados. Las vértebras caudales o cosígeas. Bueno, entonces se encuentran en la cola del animal. Estas cambian de tamaño, acá empiezan grandes y empiezan a disminuir. La espina de la escápula. Bueno, entonces se encuentra en el miembro anterior del animal, en el hueso escapular, en esta zona de acá. Suele ser prominente en la mayoría de los animales. La tuberosidad isquiática. Bueno, entonces primero les voy a decir qué es una tuberosidad. Bueno, entonces es una protuberancia que sirve para que los músculos se puedan adherir. Entonces acá tenemos la tuberosidad del isquion. Entonces acá tenemos del hueso isquion. Entonces acá la tuberosidad isquiática. Entonces se encuentra en la región glútea del animal. La tuberosidad iliacoaxial se encuentra también en el miembro posterior del animal junto con la anterior tuberosidad. Esta hace parte del hueso ilion y se encuentra en esta zona. El hueso metacarpiano. Bueno, entonces se encuentra en el miembro anterior del animal, entre la falange y el carpo del animal, en esta zona de acá. El oleocráneo. Bueno, esta se encuentra en la epífisis del cúbito. Bueno, ¿qué es una epífisis? Es correspondiente cuando hay un hueso largo a los extremos. Entonces uno hace referencia a la epífisis superior o inferior. En este caso es la epífisis superior que se encuentra ubicada en la región del codo, en esta parte. Tenemos la mandíbula. Bueno, ¿dónde se encuentra? En la cabeza, en la región de la cabeza, en la parte inferior. Es la parte movible donde se encuentran los dientes y es esta zona. El hueso frontal. Bueno, entonces se encuentra entre el testus y la nariz del animal y es esta zona como amarillita, como pielcita que se encuentra acá. A continuación las referencias. Además, el siguiente tema lo explicará mi compañero Omar. Un cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación les voy a hacer la descripción de los componentes del casco equino. Bueno, primero encontramos la pared. Esta es una parte visible del casco equino y bueno, en la parte delantera encontramos que tiene una gran altura y a medida que vamos avanzando hacia la zona palmar o plantar del animal va disminuyendo su altura.
Bueno, la pared está dividida en 4 partes, donde encontramos las lumbres, que es la parte inicial, seguida de los hombros, posteriormente encontramos los cuartos y finalizando los talones. Bueno, para el miembro torácico encontramos que el, el casco del equino es más circular y más inclinado. Esto es debido a que esta parte del animal es donde él soporta la mayor cantidad de peso. Y por lo contrario, en el miembro pelviano, donde encontramos que ya no es tan redondo y tampoco no es tan inclinado. Bueno, entonces seguimos con la suela. Bueno, como podemos apreciar acá, esta zona se llama la cara solear. En la cara solear encontramos los talones, la línea alba o la línea blanca, que es la que vemos acá. Bueno, esa línea es la que normalmente se usa para poner los clavos de las herraduras. Entonces lo que se recomienda en esta parte es que los clavos vayan siempre hacia la parte exterior o hacia la parte de la pared del casco, porque si sobrepasa la línea alba o la línea blanca, el clavo, vamos a causar una lesión en la parte interior de la suela del casco equino. Bueno, listo. Entonces, también podemos apreciar que encontramos en la cara solear, encontramos la cuña, que está formada por surcos llamados paracuneales y también está dividida en 4 partes, donde encontramos el ápex, seguido de los pilares, después los bulbos de los talones y tenemos el surco cuneal central, que es el que divide los pilares. Bueno, entonces seguimos. Aquí está la dermis del caballo, la dermis del equino, en donde encontramos el limbo, que es la parte donde se une el casco con la piel de pelo, y encontramos la corona, que se encuentra un poquito más abajo. Bueno, también tenemos la dermis límbica, la dermis coronal y la dermis parietal. Estas están constituidas por las láminas dérmicas. Pues estas láminas que vemos aquí en pantalla se llaman las láminas térmicas. Bueno, también tenemos aquí la dermis cuneal. Bueno, desde la vista solear encontramos la dermis cuneal y la dermis solear, que la dermis cuneal en esta parte es donde también va la almohadilla y está la dermis solear, está la parte exterior. Bueno, ya entonces en producción, bueno, los cascos de los equinos son muy necesarios, depende de las labores que cumpla el equino en cada finca o en cada explotación pecuaria. Porque pues ya están los que están para exhibición, para cabalgatas, o los que, digamos, como ya las mulas, que son las que normalmente se usan para el cargamento ya sea de materia prima, para el mismo sustento de las explotaciones pecuarias, o para llevar productos o insumos, para llevar o traer productos o insumos a las ciudades. Noches, voy a explicar la parte de procesos de conversión del músculo en carne. Bueno, el músculo animal está creado con 3 tejidos importantes, los cuales son tejido muscular, tejido conectivo y tejido adiposo. El tejido muscular es el responsable del movimiento de los órganos y de los organismos. Está formado por unas células denominadas miocitos o fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse. El tejido muscular se divide en 3 tipos: esquelético, cardíaco y liso. Tejido conectivo.
Los tejidos conectivos se consideran como tejidos de sostén, puesto que sostienen y cohesionan a otros tejidos dentro de los órganos. Sirven de soporte a estructuras del organismo o al propio organismo y protegen y aíslan a los órganos. Tejido adiposo. El tejido adiposo es una variedad especializada de tejido conjuntivo, integrado por un grupo de células denominadas adipocitos o células adiposas, especializadas en almacenar grasas o lípidos, sustancias consideradas como la fuente de reserva de energía química más importante de un organismo animal. La conversión. El tejido muscular es el que tiene mayor participación en la conversión de músculo a carne, y este proceso empieza desde la muerte del animal. Posteriormente empieza el de sangre. En ese momento las células quedan en un estado donde no reciben más nutrientes para su correcto funcionamiento, y este proceso tiene 3 fases, las cuales son: muerte celular o apoptosis. Esta es la primera fase de la conversión cárnica a músculo y juega un papel importante para la maduración de la carne. Este tipo de muerte está muy relacionado con la evolución de la terneza, y el pH de la carne. En este proceso actúan unas partículas llamadas caspasas, las cuales se encargan de la destrucción muscular y la degradación de las proteínas de las miofibrillas cuando el músculo entra en un estado postmortem. Rigor mortis. En esta etapa, los músculos del animal empiezan a endurecerse debido a la falta de energía. Esto se desarrolla hasta 9 horas después del sacrificio y se completa en 12 a 24 horas. Esta dureza va desapareciendo lentamente a consecuencia de los procesos de maduración. Por otra parte, el mal establecimiento o el tiempo inadecuado afecta a la terneza, es decir, la calidad, sabor y jugosidad de la carne. Reducción de frío o rigor mortis severo. Esto se presenta cuando el músculo, en estado de rigor con niveles muy bajos de pH, se expone a temperaturas muy bajas. Rigor por descongelamiento. Este proceso es más severo y ocurre cuando ponen en descongelación músculos entre rigor que estaban congelados. Esto causa que se reduzca la suavidad y hay una pérdida excesiva de exudación de la carne. Maduración. Esta es la última fase de la conversión de músculo a carne. Es un proceso previo para el consumo y consiste en el reposo que se les da a los músculos que se encuentran en estado de rigor mortis. La maduración surge en condiciones de almacenamiento al vacío y a temperaturas de refrigeración de menos de 4 grados centígrados. Esto hace que el músculo se vuelva más suave y la carne mejore su sabor y aroma. A continuación se muestran los días de maduración en diferentes especies. Por ejemplo, en bovinos de 1 a 2 semanas mínimo, en ovinos y caprinos de 6 a 10 días, en porcinos de 3 a 6 días y en aves de 1 a 2 días. Un aspecto para tener en cuenta es que esta maduración varía en función del tipo del animal, la edad, la producción en pastoreo o estabulación. Buenas noches, mi nombre es Julia Andrea Campos Briceño y voy a presentar sobre las diferencias de la locomoción en las especies. La locomoción es el estudio para conocer cómo se mueven los animales. Podemos encontrar el sistema de palanca. Es la forma general para realizar cualquier tipo de movimiento musculoesquelético. A nivel de los miembros, el tipo de palanca es la interpotente, siendo frecuentemente utilizada para calcular los esfuerzos que el animal aplica al caminar. Podemos encontrar los cuadrúpedos, como son las vacas, cabras, ovejas, caballos, etc. Locomoción cursorial.
Entonces, en estos encontramos los animales cursoriales, son aquellos que corren distancias largas con mucha rapidez. Ejemplo, podemos encontrar al león, al caballo e incluso a las jirafas. Locomoción saltatoria. Entonces, algunos vertebrados cuyo medio de locomoción es el salto son los conejos, también los canguros. Locomoción enforsorial. Los organismos forsoriales tienen diferentes técnicas con las que se abren paso y perforan el sustrato, con el fin de construir vías subterráneas por las cuales se desplazan o también construyen madrigueras e incluso refugios. Locomoción bípeda. Estos son los animales que caminan sobre sus dos extremidades inferiores, que les diferencia de los cuadrúpedos. Están las aves, por ejemplo los pollos, y aquí tenemos las locomociones de las especies más comunes en la zootecnia, como es el bovino, que es una locomoción cursorial, el porcino, el ovino y caprino, las aves y el equino. Muchas gracias y hasta luego.